Esta iniciativa, esta proposición no de ley, se planteó hace meses, en diciembre, y contiene algunos rasgos generales de reforma del mercado laboral, pero sobre todo se centra en un punto concreto, que es la propuesta de un contrato único indefinido. Por eso hemos creído que su interés no ha decaído, sino todo lo contrario, dado que la reforma laboral todavía está abierta y es una reforma laboral que va a condicionar nuestro mercado laboral en los próximos años. Por tanto, al margen de las enmiendas que plantearemos, queríamos defender también esta proposición en la Comisión de Empleo. Una característica importante del mercado laboral español, de la que se habla poco, dada su importancia, es la precariedad de los empleos que crea. Por ejemplo, antes de la crisis, en el año 2006, la economía española tenía una tasa de temporalidad del 34%, que es un dato que no tiene comparación posible en el contexto europeo, que triplica lo que es habitual en otros países. Y esto no ha cambiado sustancialmente con la crisis. Ha cambiado porque la tasa de temporalidad ha caído al 25%, pero no por ninguna mejora de nuestro mercado laboral, simplemente por algo tan dramático como que los despidos en la primera fase de la crisis se han centrado claramente en los trabajadores temporales y por eso la tasa de temporalidad ha caído al 25%, dato que sigue siendo altísimo en el contexto europeo. Decía que se habla poco de esta tasa de temporalidad, sobre todo dado sus efectos, porque la tasa de temporalidad tiene importantes consecuencias para el mercado laboral y para la economía en su conjunto. Nuestro mercado laboral, nuestra economía, crea empleo de mala calidad en las expansiones y este empleo de mala calidad que se crea en las expansiones se destruye con mucha facilidad en las recesiones. En ese sentido, la precariedad está relacionada con la tasa de paro. Creamos muchos empleos de mala calidad que se destruyen muy fácilmente cuando hay una crisis. Otro efecto de esta temporalidad es el efecto que tiene sobre la equidad, y sobre todo afectando a los grupos más débiles de la sociedad, en particular a los jóvenes, que son quienes más la sufren. Estos grupos más débiles, los jóvenes, caen en una auténtica trampa de la precariedad, en la que van rotando de empleo a empleo de muy corta duración. Un dato importante, por ejemplo, es que en el año 2008 en la economía española se firmaron 5 millones de contratos de menos de 30 días. 5 millones de contratos de menos de 30 días. Son contratos de muy corta duración y los trabajadores van encadenando contratos de muy corta duración sin salir nunca hacia un empleo indefinido, cayendo en esa trampa de la temporalidad de la que nunca salen, porque en el año 2010 la tasa de conversión de empleos temporales en indefinidos era del 5%, es decir, que muy raramente se pasa del empleo temporal a un empleo indefinido. Lo habitual es caer en esa trampa de la temporalidad, pasar de un contrato de corta duración a otro, en el mejor de los casos, cuando no pasar de un contrato de corta duración al desempleo con baja protección. Esto crea una injusticia intergeneracional para nuestros jóvenes, dado que, aparte de los efectos inmediatos, les resulta imposible planificar su vida con esta inestabilidad laboral. Y problemas como la tardía emancipación, la dificultad de acceso a la vivienda, la natalidad, están relacionados con esta trampa de la precariedad en que viven nuestros jóvenes. La precariedad no solo afecta a la equidad y a los grupos más débiles, tiene también efectos sobre la eficiencia de nuestra economía. Perjudica incluso a los empresarios, porque con esta inestabilidad en la relación laboral, el empresario no tiene ningún incentivo para formar a los trabajadores. Y sin formación es muy difícil, por no decir imposible, aumentar la productividad, mejorar la competitividad. Todas las teorías económicas señalan a la formación como un elemento clave en el crecimiento a largo plazo y buena parte de nuestros trabajadores están al margen de esa formación por los empleos inestables que tienen. Las sucesivas reformas del mercado de trabajo en España, al contrario de combatir este problema, en vez de combatir este problema, lo que han hecho es profundizar en él. Se han basado en una mayor precarización, incluyendo, en nuestra opinión, esta última, que incluye contratos de aprendizaje hasta los 30 años, contratos temporales, que en teoría se podrán encadenar 2 años, pero en la práctica veremos, porque en el pasado ese encadenamiento ha sido mayor, contratos indefinidos, pero con 1 año en prácticas, que pueden funcionar en la práctica como un contrato temporal. Es decir, que las sucesivas reformas, en nuestra opinión, y también esta, en vez de combatir la precarización, han profundizado en ella. Y la propuesta alternativa que nosotros planteamos en esta proposición no de ley
es apostar precisamente por lo contrario, apostar por la estabilidad en el empleo y convertir la precariedad en algo excepcional. Nuestra propuesta consiste en que todas las nuevas contrataciones sean indefinidas, el llamado contrato único indefinido, dejando limitadas los contratos temporales a actividades en que tengan una naturaleza transitoria muy clara y esté muy justificada la temporalidad. Estos nuevos contratos indefinidos, que serían el contrato normal en las nuevas contrataciones, tendrían una indemnización creciente, que inicialmente se parecería a la de los contratos temporales actuales, pero que iría aumentando paulatinamente, progresivamente, unos 2 días por año trabajado, hasta que el trabajador, que entraría de forma parecida a un temporal, en pocos años se convertiría en lo que es hoy un trabajador indefinido. Esto proporciona un camino continuo desde lo que hoy es un temporal a lo que hoy es un indefinido, sin los saltos bruscos que hay en el momento actual, en que cuando se produce la conversión de temporal a indefinido hay un salto en la indemnización que es lo que incentiva al empresario a no convertir al trabajador indefinido, sino a sustituirlo por un nuevo temporal. Esos saltos desaparecerían y habría una transición paulatina hacia la nueva situación. Otras ventajas de esta propuesta es que simplificaría el menú de contratos tan complicado que hay en la economía española y ahorraría lo que ahora se gasta en bonificaciones al empleo indefinido, que son unos 4.000 millones de euros al año, pero probablemente sean más con la nueva reforma laboral. Estos recursos podrían utilizarse para mejorar la formación de los desempleados, uno de los problemas importantes que les impide acceder a un nuevo empleo. Y querría concluir señalando que esto no es ninguna ocurrencia de Unión, Progreso y Democracia, no es ninguna idea poco trabajada, sino que tiene un aval intelectual importante. Muchos de los mejores expertos de economía laboral en España han hecho esta propuesta. El Premio Nobel de Economía del año 2010 también la defiende y la propia Comisión Europea la ha planteado en más de una ocasión. Por lo tanto, creemos que es una propuesta digna de estudio y con un aval intelectual importante.